Bienvenidos a la primera sesión de Rare DM del 2025. Voy a revisar con ustedes un tema sumamente importante relacionado con el estado de la investigación clínica en Latinoamérica, tomando en cuenta el contexto global para este aspecto. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no? La investigación clínica, en realidad, a medida que los ensayos clínicos han ido migrando de Estados Unidos hacia el resto del mundo, hemos visto que no solamente Europa Occidental era la más favorecida, sino ha aparecido un nuevo actor, China. Y nosotros también sabemos que más o menos los 10 primeros países que realizan ensayos clínicos a nivel global, aproximadamente serían el 58% de los ensayos clínicos en este lado. Por otro lado, los 10 siguientes países representan el 19% de todos los ensayos clínicos a nivel global, el 30% de los ensayos, los 30 siguientes, y solo el 3% de los ensayos clínicos en 95 países. ¿Qué significa esto? Significa que la concentración de ensayos clínicos en este momento están distribuidos en Estados Unidos, China, y Europa, principalmente España, que ha surgido como un país líder en esa parte del continente, en la producción de ensayos clínicos. Ahora bien, ¿qué ha pasado con Latinoamérica? Nosotros sabemos cuál es el porcentaje de distribución a nivel global de estos ensayos y aproximadamente Latinoamérica recibe entre el 5 y 7% de todos los ensayos a nivel global. En este momento, Chile es el país que más concentración de ensayos clínicos por millón de habitantes tiene, inclusive superior a Brasil. Ahora, ¿cuáles son las fases de los ensayos clínicos que en este momento se realizan a nivel global? Ha habido un crecimiento significativo en todas las fases. Vemos en este gráfico el color verde, la fase 3, el azul, la fase 2 y el celeste, la fase 1. ¿Qué ha sucedido? Con respecto a fase 1, ha aumentado casi un 49% del número de ensayos clínicos desde el 2015. En el caso de los fase 2, un 28%. Y en el caso de los fase 3, ha habido un pequeño crecimiento de 1,6% en estos años que he mencionado. ¿Cuál es el problema en realidad? El problema, nosotros sabemos que Latinoamérica tiene una oportunidad importante en estudios de fase 1, que son los que más han crecido, pero sin embargo, hasta la fecha, nosotros en esta región utilizamos más estudios o se nos asignan más estudios fase 2 y fase 3, que como hemos visto, se han reducido. Esto implica un reto importantísimo para la región en muchos aspectos. Ahora, si queremos ver cuáles son, y empezando un poco a ver las oportunidades que tiene esta región para ensayos clínicos, en este gráfico del Trials de enero del 2024, podemos observar claramente cuál es la distribución por segmentos y por estudios y por regiones en todo el globo. Vemos en color azul un actor muy importante que ha surgido y que lo he mencionado, que es China, que vemos que se ha posicionado claramente en estudios fase 1 oncológicos. En la tercera columna ustedes lo van a ver, en azul China, fase 1 de oncología y fase 2, 3 en menor cantidad. Hay un fenómeno de estudios unicéntricos que no es parte de esta discusión, pero sin embargo es importante mencionarlo, porque además China hace mucho ensayo clínico en terapia celular y genética. Eso también es otro factor clave que tenemos que tener en cuenta. Noten ustedes la participación de Estados Unidos en enfermedades infecciosas y vacunas, en este color verde, y además vemos que en el transcurso de todas las fases, tanto 2, 3 de oncológicos y biológicos, en color en negro, tenemos a Europa como un actor siempre presente. Para enfocarnos un poco con Latinoamérica, que es finalmente lo que nos importa, aproximadamente Latinoamérica, Centro y Sudamérica han perdido un 2% de participación en ensayos clínicos de enfermedades infecciosas y vacunas. ¿Ok? Pero sin embargo, en algunos países se ha crecido en el segmento de biológicos un 2,5% y un 2% en atención primaria. ¿Qué ha pasado con enfermedades raras, que es la última columna de este gráfico? Nosotros vemos, si tratamos de identificar el color verde claro de Centro y Sudamérica, nosotros vemos que en el rubro de enfermedades raras no figura esta región. Aquí está APAC,
Aquí está Europa Este, está China, está Estados Unidos, está Europa Central y el Este, y sin embargo en una pequeña franja aparecen enfermedades raras. ¿Cuál es el punto acá? Definitivamente a nivel global la presencia de Latinoamérica es muy baja en esta porción. ¿Qué ha pasado entonces con la proporción de ensayos clínicos por región comparados entre el 2019 y el 2023? Hemos visto en el gráfico superior que hay un decrecimiento de un 21% entre el 19, que es en celeste, comparado con el 23, que es en azul, en Europa de Este. A pesar de que España es el primer lugar y ha crecido grandemente sobre Alemania, por ejemplo, ha caído en forma relativa 21%. ¿Quién ha crecido? Un 17% Estados Unidos, evidentemente de ahí surge la mayor parte de ensayos clínicos a nivel global. China, con un 57% de crecimiento del 2019 en celeste claro al 2023. Y vamos a saltarnos un poquito a lo que es Centro y Sudamérica. Un decrecimiento de menos 2%. Inclusive el África subsahariana ha crecido un 14% comparado con nosotros. ¿Esto es un reto? Por supuesto, es un reto y es una oportunidad. Porque si nosotros analizamos cómo se distribuyen los ensayos clínicos a nivel de esta región, esto es un gráfico que representa los estudios clínicos en enfermedades metabólicas y de salud mental, y nosotros notamos un fenómeno sumamente interesante, que Brasil en el número total de ensayos clínicos es el país que más recibe, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México son los 5 países que más reciben ensayos clínicos en la región. Si vemos el resto de países, Perú, Costa Rica, Panamá y Guatemala, el número de ensayos clínicos realmente ha disminuido grandemente. Ahora bien, ¿por qué entonces, bajo este panorama global, nosotros deberíamos crecer? Entre 2015 y 2020, la industria farmacéutica ha patrocinado más de 3.200 ensayos clínicos en esta región. Eso significa aproximadamente para el 2019, 700 estudios clínicos. Y la inversión para estos años ha sido aproximadamente 1.100 millones de dólares. Esto, aproximadamente el 70% de esta inversión ha ido a Brasil, Argentina y México. Y el resto, aproximadamente, Latinoamérica recibe $16.500 por cada paciente que participa en un estudio clínico como parte de su inversión. ¿Que hay oportunidad de crecimiento para todos los países? Por supuesto. Miren Brasil, miren México, Argentina, y el resto de países que tienen igual capacidad o similar experticia para realizar esta actividad. Mucho se habla de Latinoamérica y mucho se habla de los retos. Y esto es algo sumamente importante. Mientras no haya una unificación o una armonización de normas regulatorias, y no estoy hablando de un solo país, estoy hablando de todos los países de la región, para crear un organismo regulador armonizado como lo es la FDA o la EMA, probablemente una de las razones del retraso y el no crecimiento de esta actividad va a ser la autoridad regulatoria. Creo que una salida importante para solucionar esto es una armonización para evitar tiempos tan prolongados de aprobación, que no solamente es el tiempo, sino también el costo que significa la prolongación de una aprobación regulatoria. ¿Cuáles son entonces, bajo este concepto que para mí es una debilidad en la región, las ventajas competitivas de Latinoamérica? Primero, que hay que entender un fenómeno sumamente importante, la duración del enrolamiento que han presentado los ensayos clínicos en los últimos años. Los estudios fase 1 registraron un aumento en la duración del enrolamiento de un 39%, en promedio 5 meses adicionales más a lo que finalmente planificaron. Y la fase 2 y 3, como ven en el gráfico superior, experimentaron un retardo en el enrolamiento de 23 a 16% aproximadamente. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todos los países que hemos revisado, que están realizando ensayos clínicos, tienen retos en esta parte. Entonces, Latinoamérica está lista con esa diversidad genética, con esa cantidad de población y con actividades de reclutamiento potentes para igualar y superar y mostrar un valor agregado a esta actividad. Yo creo que sí. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque miren, la oportunidad, hemos partido de Brasil y conocemos Brasil.
Noten ustedes que Brasil es uno de los países que menos ensayos clínicos recibe por millón de habitantes. Miren a Chile al centro. Miren a Brasil que más número de ensayos clínicos recibe. Entonces, ¿hay un potencial de crecimiento? Evidentemente. Y no voy a hablar de México, Colombia, Perú, Costa Rica, inclusive Panamá y Costa Rica tienen mucho mayor número de ensayos clínicos por un millón de habitantes. Esto, por supuesto, en una región como Brasil, con más de 220 millones de habitantes, es importante conocer la geografía, los retos que esto significa, pero que sin embargo, superándolos, podríamos aumentar en cantidad y, por supuesto, mantener la calidad de esos ensayos. Otro punto interesante es que los costos, esto ya es bien conocido, los costos en países fuera de Estados Unidos, China, la India, Sudáfrica, Corea, Europa, los costos siempre van a ser menores que en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica, esa disminución de costos casi llega a ser el 40%. En este punto somos competitivos, pero ojo, sería un error plantearlo desde el punto de vista solo del costo directo. Hay que tomar en cuenta los otros beneficios como reclutamiento rápido, autoridad regulatoria competente, bajo tiempo de negociación con los sitios para demostrar que disminuyendo los tiempos voy a mejorar los costos, además de los costos directos que todo proyecto tiene. ¿Qué oportunidades tiene entonces en enfermedades raras y genéticas Latinoamérica? Este estudio muy interesante de Postwar, publicado en 2021, demuestra que Brasil, similar al resto de especialidades, recibe la mayor cantidad de ensayos clínicos y después viene Argentina, México, Colombia, Chile, los mismos actores, ¿se dan cuenta? ¿Y qué enfermedades genéticas y raras tiene la región? Enfermedades como coagulopatías, hemoglobinopatías o trastornos musculares y del movimiento. Todas las enfermedades raras que nosotros conocemos son parte importante de esta distribución de enfermedades en Latinoamérica. Finalmente, ¿qué podemos hacer de nuestro lado? Vamos a discutir en el transcurso de hoy día diferentes puntos de vista. Quiero dejar solamente un punto de vista del país y del centro de investigación. La forma como asignamos países y cómo elegimos centros es diferente. Hay una forma que publica IQVIA, que es una forma muy interesante que ustedes lo pueden revisar, que se basa en las fases y la ejecución del ensayo clínico. Es decir, para escoger un país y un centro de investigación, ver volumen de pacientes, la complejidad de la enfermedad, la número de visitas y la intensidad o la dificultad del ensayo clínico. De tal manera, como ustedes ven en los cuadraditos rojos de este gráfico, hay 4 puntos que se ven para escoger un país y un centro de investigación. El foco en la clínica, el foco en la eficiencia, el foco en la ciencia o la base científica y la madurez médica. En todos están los 4 o 5 países principales que llevan estudios en la región. Yo quiero centrarme en la parte que significa enfermedades raras, porque esto es sumamente importante. La parte científica, que es la parte tercera del gráfico, comprende el 34% de todos los pipelines para el 2023. Estos son ensayos que requieren bajo volumen de pacientes por la dificultad del ensayo y generalmente se espera que estos países tengan una infraestructura robusta en todas las dimensiones, tanto operativa, clínica y médica. No necesariamente el número de pacientes. La selección de centros es crucial. Hay que saber detectar, identificar y apoyar a este grupo de pacientes. Hay que tener experiencia y una infraestructura altamente especializada y personal clínico experimentado. Y las métricas que uno busca para un país es infraestructura y capacidad de innovación médica. Preguntémonos entonces, cuando querramos aumentar el número de ensayos clínicos en la región, ¿qué puedo hacer yo para fortalecer mi oferta para realizar estudios de enfermedades raras en Latinoamérica?